Madre, Madre paciente, la Madre de Dios y Madre nuestra. Y Señora. Patrona de las vocaciones. María de Luján es un ejemplo de evangelizadora de la cultura. La imagen de Nuestra Señora de Luján fue hecha aquí en Brasil, en el Valle de Paraíba, con tierra brasilera. En el año 1630 mandaron a pedir desde Argentina una imagen de la Inmaculada Concepción, que salió y llega al puerto de Buenos Aires. Ahí viaja en carretas. Y hacen noche cerca del río Luján. Al otro día, cuando ellos se levantan y suben toda la mercadería en las carretas para continuar el viaje. Las carretas quedan detenidas. Como no podían mover la carreta, comenzaron a descargar. Y cuando retiran una caja donde se encontraba la imagen de Nuestra Señora de Luján, los carruajes andan. Cuando colocan la caja de nuevo sobre las carretas, quedan estancadas. Y se dieron cuenta de que era un prodigio divino. Y él grita: milagro, milagro de la Virgen, milagro de la mujer que espera. Lo más importante para nosotros es la íntima relación que tiene con el instituto, ya que es patrona oficial de todo el instituto, a quien el Padre Vuela le confió las vocaciones. Por eso es la primera razón por la cual todo religioso del Verbo encarnado debe tener un amor especialísimo, peculiar a la Virgen María, bajo ese título, a la pura y limpia Concepción de Luján. Y tal es así que en un momento el Padre Vuela, no recuerdo en este momento en qué año, él ya decide mandar una imagen réplica de la imagen original a todas las misiones. Y ahí inició lo que sería el proyecto Luján. Porque ella nos dio el ejemplo de misión y a través también de nuestras misiones ella fue a misionar todo el mundo, como está aquí en Brasil y está en otros lugares. En Filipinas, en Estados Unidos, en Italia, ahora este resurgir maravilloso en Perú, en Ecuador, en Ucrania, en Rusia, en los países del norte de Europa. Mas no solo ahí, sino también en Tayikistán, en esa misión emblemática, también nuestros padres, con apoyo y la aprobación de la Santa Sede, declararon a la Virgen de Luján como patrona de Tayikistán y de todas las misiones de Asia Central. Yo tuve la gracia de ver lo que significa la Virgen de Luján para los pueblos, viviendo en Papúa Nueva Guinea, el amor, la devoción y el cariño que le demostraban a Nuestra Señora, de hecho componiendo himnos, cantos. Ese patronazgo de Nuestra Señora sobre el instituto es muy importante. Es ella quien, por decisión de nuestro superior general, del padre fundador, el Padre Vuela, y confirmado por la autoridad de la Iglesia, es nuestra principal intercesora delante de Dios. La Madre es la que genera vida. En cuanto a nuestras vocaciones, ella ha generado vida y más vida en nuestros institutos, no solamente en el Verbo encarnado, sino también en las servidoras. La Virgen es modelo de misionera, de llevar a Dios, llevar las almas a Dios. Ella para nosotros también es modelo en ese sentido, esa religiosa, esa esposa fiel de Jesucristo que sabe esperar en oración a sus hijos, ¿no? A las almas que Dios tiene dispuesto para cada una de nuestras misioneras, sean misioneras o sean contemplativas. También ella nos enseña a evangelizar la cultura, porque nos enseña a amar lo propio y ese amor, si es verdadero y es bueno, nos hace estar abiertos a los valores universales de todas las culturas. Entonces dice que, por ejemplo, ella misma en su imagen nos hace amar lo nuestro porque su manto es celeste y blanco, como los colores de la bandera argentina. Es más, la rayera gótica que tiene la Virgen de Luján, los rayos, tienen escrito: la Virgen de Luján es la
primera fundadora de esta villa. La luna plateada, la basílica, también nos recuerda en muchas cosas. Los mármoles de la basílica fueron llevados desde Córdoba, en Argentina. Distintas cosas de madera fueron hechas con maderas de Jujuy, de Salta. Pero también la Virgen de Luján nos enseña a abrirnos a los valores universales, a otras culturas. Y así, por ejemplo, la corona de la Virgen se hizo en París, en Francia. La misma imagen fue hecha en São Paulo, Brasil. Tanto a imagem de Nossa Senhora Aparecida como a imagem da Virgem de Luján são imagens da Imaculada Conceição, da Virgem Maria. Ainda sendo ela padroeira da Argentina, nós, desde que a conhecemos, já aprendemos a amá-la. Só do fato da gente pensar que o Padre Buela, não o nosso fundador, rezava quando ele era jovem, pedindo a Nossa Senhora de Luján a graça de poder conduzir vocações para Deus, conduzir almas para Deus, a gente também foi gerado por Nossa Senhora de Luján. Então, quando vai passando o tempo e a gente vai entendendo essa providência na história, a gente vai realmente se sentindo filho dela. Filhos do Verbo encarnado. Y me parece ahí que se unen dos cosas, nuestro amor a la Virgen de Luján y después también el amor que Juan Pablo II tuvo a Nuestra Señora en todos sus títulos, al punto tal que quiso honrarla con ese regalo especial que es la Rosa de Oro. Entonces, de algún modo, los ejemplos arrastran. Y hallamos un ejemplo especialísimo en Juan Pablo II, que fue un verdadero discípulo de María, formado por María y profetizado por San Luis María Griñón de Montfort, como esos apóstoles de los últimos tiempos que fueron formados por María. Como nuestro Señor dice, no son ustedes que me eligieron, sino que fui yo que los elegí. También lo mismo pasa con Nuestra Señora de Luján. Ella de algún modo nos eligió y quiso elegir nuestra congregación a través de su advocación de Nuestra Señora de Luján. En ella nosotros buscamos hacer todo por ella, para ella, con ella, en su espíritu. Que frente al gran misterio de la encarnación está esperando a sus hijos. Sabiendo que soy esclavo suyo. Para, por medio de ella, llegar más rápido a Jesucristo. O que seria da minha vocação se não fosse o sim do Padre Buela? Da mesma forma, e muito mais eu digo, o que seria da minha vocação se não fosse a Virgem de Luján? Saber que o meu sim dependeu do sim dela. ¿Qué le diría? Que no sé si podría decir algo. Me parece que más que palabras le daría un abrazo. Le agradecería por el cuidado maternal que tiene con nuestra congregación. Es decir, también cantarla a la Virgen. Obrigada. Me tiraría a sus pies a agradecerle tantas gracias que me ha dado. Muchas gracias, diría. Muchas gracias por estar siempre suplicando delante de su Hijo. Por eso encomendemos nuestro querido instituto, a todos nuestros superiores, al cuidado de la Virgen y renovando aquel pedido del Padre Buela que ciertamente es vigente, de encomendarle todas nuestras vocaciones, todas las vocaciones de todas las misiones de Dios.